días. Hoy estamos a 5 de octubre del año 2019. Hoy vamos a platicar cómo la empresa Walmart trabaja con sus sindicatos charros. Esta empresa tiene 240,000 empleados y ejecutivos, 30,000 esclavos. Esto es inaudito, inaceptable, que el neoliberalismo ha permitido durante 28 años. O sea, pagar para tener el derecho al trabajo no puede ser. Los trabajadores tienen más necesidad de respeto que de pan. No más muertes a los que se oponen a esta empresa, como el caso del profesor Emanuel Herrera, opositor de la tienda en las pirámides de Teotihuacán. No más amenazas de inventar delitos penales a los que se oponen al crecimiento ilegal de esta empresa, argumentando ellos que se tutean con el presidente de la República. O sea, yo me tuteo con el presidente de la República, invento delitos y meto a la gente a la cárcel. Bravo, Walmart. Ya no más, Walmart, no más. No más cárcel a las personas que se roban 1 litro de leche por hambre. Y ellos que se roban miles de millones de pesos, no pasa nada. No más muertes como los 2,200 trabajadores en Bangladesh. No más imposición de tiendas de Walmart en México y en el mundo, como en Yakarta, Indonesia, donde en 1998 le quemaron su tienda hasta los cimientos. Otra tienda quemada en Ohio, en los suburbios de Cincinnati, en el condado de Coleraine. No más abusos, Walmart. No más abusos. Los sindicatos tienen como objetivo principal el bienestar de sus trabajadores, su seguridad laboral, la negociación que debe de existir normal entre la empresa y los trabajadores en defensa de los derechos. El primer sindicato en México fue el Círculo de Obreros de México en el año de 1872. Los sindicatos en México están reconocidos por nuestra Constitución desde 1917. Según el artículo 123, menciona que los trabajadores tendrán derecho de reunirse para defender sus intereses. Los sindicatos charros se venden como los que tiene Walmart. Se venden al patrón, evitando que no se logren las pretensiones de los trabajadores, perdiendo su derecho. Los sindicatos charros los contrata Walmart, meten miles de trabajadores ahí, les da una lanita al mes y nunca defienden a los trabajadores, que es su obligación. Por el contrario, fíjense, con fundamento a la ley, los trabajadores deben de conocer a su secretario general. No lo conocen. Cuando contratan al personal en Walmart, les hacen firmar cartas en blanco que ya se asociaron a tal sindicato, que es pagado por la empresa Walmart. Entonces, ¿cuándo van a defender sus derechos? Pero ya hay nuevos tiempos. Ya hay una cuarta transformación. Además, ya está en la nueva ley, ¿eh? Los trabajadores luchen por sus derechos eligiendo libremente a sus líderes con voto directo, libre y secreto. Solicito la intervención de la licenciada María Luisa Alcalde Luján, secretaria de Trabajo,
y previsión social, con su juventud, visión e innovación, que termine con los sindicatos charros, recordando la experiencia del licenciado Adolfo López Mateos como secretario de Trabajo. Logró la presidencia de nuestro país con resultados, con logros, con decisión, con determinación, como la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, que estaba en manos de una empresa extranjera. Hubo protestas a nivel nacional e internacional, pero México dejó una huella imborrable de no explotación. Para la cuarta transformación será fácil, con motivo que la apoyan los trabajadores. Existen cambios en la ley que se promulgaron este 1 de mayo del 2019, siendo favorable para los trabajadores. Ellos deben de tener la iniciativa de crear un sindicato, adaptándose estrictamente a la ley, a los cambios que ya se autorizaron, que es en beneficio de los trabajadores. Con los acuerdos del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, deberá obligarse a desaparecer los sindicatos charros. O sea, ya las dicen, los cambios internacionales, los cambios en el mundo, van a desaparecer los sindicatos charros, siendo la forma de proteger a los trabajadores. Además, se cuenta con la simpatía del licenciado Andrés Manuel López Obrador, al manifestar que propone reducir la brecha salarial entre Estados Unidos, Canadá y México. Se debe coincidir en los sueldos de trabajadores en los tres países. O sea, el sueldo mínimo en Estados Unidos actualmente es de $15 la hora. O sea, 300 pesos moneda nacional la hora de trabajo en Estados Unidos. Y en México se debe aplicar ese sueldo. Este cambio no será inmediato, pero se tiene definido como un objetivo a lograr. O sea, trabajadores del Walmart van a ganar 300 pesos la hora, alcanzando la coincidencia de salarios de los tres países. Además, hay un principio universal. A trabajo igual, salario igual. Aquí tengo una tablita que les muestro la diferencia del salario mínimo mensual en moneda nacional de los empleados de Walmart en Estados Unidos, Canadá y México. Fíjense, el salario en Estados Unidos es de 72,000 pesos moneda nacional a los trabajadores que tienen 30 días de trabajo, o sea, su horario completo. Ganan 72,000. En Canadá ganan 61,400 por el turno completo. En México ganan 3,080. O sea, viene siendo más o menos el 3-4% de lo que ganan en Estados Unidos. Tenemos peores salarios que en China. O sea, en Estados Unidos pagan 300 pesos. En Canadá pagan 255 pesos la hora. En México, 10 pesos con 20 centavos. Señores, despierten, dejen de hacer cola en Walmart, dejen de enviar el dinero a los capitalistas,
Además, en Estados Unidos y Canadá, las horas de trabajo son 40 horas a la semana y en México son 48 horas. O sea, más horas, menos sueldo. Por favor, vamos a hacer una reflexión y análisis con relación a este cuadro. Los productos que se venden en las tiendas en Estados Unidos, en Canadá y México son los mismos. Consecuencia, en nuestro país deben ser mucho más baratos por los sueldos deprimidos, pero no. Esta empresa siempre nos afecta, pero además de sueldos deprimidos, esta empresa, ya lo he dicho como Rosario, pero creo que no le llega mucho a la gente, no paga el agua, no paga predial, no paga impuesto sobre la renta, no paga reparto de utilidades, no paga horas extras. Entonces, por consecuencia lógica, debe ser más barata la mercancía que exhibe Walmart en sus anaqueles en México. Tiene muchas canonjías y esas canonjías no se reflejan en la economía de los trabajadores. Además, lava dinero, que es un delito federal, lo declararon en Estados Unidos. Es un delito federal que no alcanza fianza. En abril de este año, los trabajadores de Walmart en Estados Unidos efectuaron huelgas en sus tiendas. Una huelga en una tienda, otra huelga en otra tienda, en otra, en otra, en otra. Se asustaron los dueños de Walmart y dijeron, espérense, espérense, ¿qué es lo que pelean? Aumento de sueldo de $13 la hora a $15 la hora. Dijo el director y presidente de la empresa, no se preocupen, regresen a trabajar, me comprometo que en tantos días está fundamentado y autorizado su aumento de sueldo. Si se puede en Estados Unidos organizar huelgas, ¿por qué en México no? Para crecer en la vida se debe de luchar, como decía Zapata, prefiero morir de pie que de rodillas toda la vida. En México, los trabajadores de esta empresa deben de despertar, de no ser apáticos, conformistas, agachones y críticos de café. O sea, critican todo en el café. No, vamos a los hechos, vamos a organizarnos dentro de la ley, O sea, no, nada fuera de la ley, ¿no? Si es necesario hacer huelgas en varias tiendas, ponerse de acuerdo, hasta que se encuentre una remuneración justa a todos los trabajadores. Voy a mencionar una de las prácticas gangsteriles de Walmart desde hace 28 años que practica en México. Esta empresa no permite a su personal tener antigüedad. Para ese efecto los cambia, trabajan en Tlalnepantla, los mandan a Tlalpan, trabajan en San Ángel, los mandan a Tizapán de Zaragoza, los corre abiertamente, los renuncia, los engaña. Walmart es una empresa que engaña, que dice muchas cosas que son mentiras porque no las cumple. Entonces 120,000 trabajadores anualmente rotan, los corren. Una rotación anual del 50% en su plantilla laboral para no pagar antecedentes, para no pagar historia económica de los trabajadores. Practica esta empresa para correr a algunas personas que inesperadamente, le dicen a un jefe de personal, oye, te hablan en la gerencia, pues va inmediatamente. Entonces está el gerente de la tienda, el jefe de personal, el jefe de seguridad y una patrulla municipal afuera de la tienda.
presionando al máximo e inventando que este jefe de área de la tienda se roba mercancía, que roba productos, llega tarde, porque son buenos para inventar, ¿eh? Walmart es bueno para inventar. Hace unas cosas, pero increíbles, siempre que tratándose de afectar a la otra parte, como los proveedores. Entonces también lo acusan de abusos sexuales al jefe de departamento. Entonces, con estos antecedentes que está imputando la empresa, que son mentiras, que toma la decisión de suspenderlo a este jefe de departamento. Sabes que ya te vas porque dan muchos problemas. Pero además no te vamos a liquidar. No tienes derecho a la liquidación por todos tus errores. Teniendo a su vista en el escritorio la renuncia voluntaria. Le dicen, mira, firma y no te vamos a meter a la cárcel, no te vamos a... Y ya, ahí se acaba todo. Y te vamos a dar una carta de recomendación muy amplia para que encuentres un nuevo trabajo. Ay, ¿cómo la ven? Fíjense que hay gran ayuda para los trabajadores. Muy importante para todos los trabajadores. Cuando firman una renuncia, aunque sea con estas presiones, perdieron el asunto, no se pueden defender, no firmen. Si no firman, van a la Junta de Conciliación, demandan a la empresa y seguro van a ganar el juicio, pero no firmen, no tengan miedo. Comentaré, por último, que estoy muy de acuerdo con el señor presidente de la República. Él menciona que hay que barrer los escalones de arriba hacia abajo, pero en la cúspide de la escalera que hay que barrer, lo más alto de la corrupción, está Peña Nieto y sus 400 ladrones. Ahora todos los que salieron del sexenio de Peña Nieto, todos son grandes empresarios. Cuando empezaron con la bendición de Dios y ahora son dueños de estas inversiones y de otras inversiones. Igualmente Walmart. O sea, en este asunto de Peña Nieto y de Walmart hay muchos billones de pesos a recuperar. Walmart, con todas sus prácticas ilegales, ha robado billones de pesos. Fíjense, el presidente recibe un gobierno con un adeudo externo, con una deuda externa de 11 billones de pesos. En este momento es muy preocupante para el presidente esta situación. Si hubiera ganado el PRI o el PAN, porque es la práctica que ellos tienen, no hay problema. Siguen endeudando el país. En lugar de deber 11 billones, ahorita deberíamos 12 o 13. Ellos tienen el hábito, la costumbre, que el de atrás paga. Pero López Obrador se enfrentó, espérate, ya no nos vamos a endeudar, vamos a controlar el gasto, vamos a gastar, a bajar el gasto corriente, que es lo que se tiene que hacer, que a algunos nos afecta, pero es para limpiar todo lo sucio que dejaron los sexenios anteriores, y todo lo que está haciendo el presidente que no afecta, porque está limpiando toda nuestra situación. Lo que se está logrando es salir del bache que dejaron los del sexenio anterior. Es tremendo, es muy difícil. Imagínense, fíjense, nada más tan sencillo. El presupuesto de los 6 años del licenciado López Obrador, fíjense qué grave esto. El presupuesto de un año, que son 5 billones aproximadamente, ese año es para pagar la deuda externa. O sea, 5 años va a haber dinero para gasto corriente, para inversión, para ampliación, refinería, carretera, el Tren Maya.
pero un año completo se va a tirar a la basura el presupuesto de 5 billones por lo que nos dejaron los del PRI y del PAN. Entonces yo le sugiero al señor presidente, para que se quite el estrés, enfrentarse a los más machuchones, a Peña Nieto y a Goldman, que nos deben billones de pesos, que son los gigantes de la corrupción. Y va a descansar usted, señor licenciado López Obrador. Por último, quiero hacer una aclaración. De las 500,000 visitas que tengo como Frente Nacional contra Walmart o Enrique Bonilla Rodríguez en YouTube, en Yahoo, en Google, en Facebook, el 90% de los comentarios son en contra de la empresa. Son experiencias de trabajadores, de proveedores, de demandas laborales. Muchas gracias. Que tengan un buen día.